Hola, amantes del suspenso. Soy el tío Davey. Bienvenidos a su canal. Hoy les traigo una historia sobrenatural que sucedió en el tren subterráneo de la Ciudad de México. No sin antes recordarles que si les gusta el relato, me regalen un like, compartan el canal, comenten, se suscriban y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y si tienen alguna historia que quieran compartir, envíenla al correo que estará fijado en el primer comentario. Los invito a relajarse y ponerse cómodos para escuchar el relato a continuación. Aquí en Apanicados. Sofía avanzaba por las escaleras del metro, con el eco de sus pasos resonando en las paredes húmedas y sucias de la estación. El reloj en la pared marcaba las 11:45 de la noche y el último tren de la línea 2 estaba a punto de llegar. Los escasos pasajeros que quedaban, figuras fantasmales bajo la luz amarillenta de los focos parpadeantes, se dirigían apresurados hacia las salidas. Una sensación de inquietud se apoderaba del ambiente, como si el metro, en su silencioso y oscuro vientre, albergara secretos que solo se desvelaban en la soledad de la noche. Al llegar al andén, Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La temperatura había descendido abruptamente y el aire parecía más denso, cargado con una humedad pegajosa que se adhería a su piel. Miró a su alrededor y notó que la estación, que normalmente estaría llena de vida incluso a esa hora, estaba casi vacía. Solo un hombre mayor, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro, se encontraba al final del andén, apoyado en una pared, inmóvil como una estatua. El tren llegó con un chirrido agudo, como un lamento, y Sofía sintió que el ruido perforaba sus oídos. Las puertas se abrieron lentamente, emitiendo un crujido que resonó en la estación vacía. Subió al vagón y, al mirar hacia atrás, vio que el hombre del sombrero también entraba. Se sentó al otro extremo del vagón, y aunque no podía ver su rostro, sentía su mirada fija en ella, como si estuviera esperando algo. A medida que el tren avanzaba, el entorno comenzó a cambiar de manera sutil pero perturbadora. Al principio, las luces del vagón parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras deformes que se alargaban y encogían en las paredes. Luego, Sofía notó que las estaciones pasaban cada vez más rápido, como si el tren estuviera acelerando más allá de su capacidad normal. Los nombres de las estaciones desaparecieron, y en su lugar, aparecieron números y símbolos que no podía reconocer. El sonido del tren sobre los rieles se transformó en un murmullo bajo y gutural, como si surgiera de las entrañas de algo vivo. Sofía intentó tranquilizarse, pero cada vez que su mirada se cruzaba con la del hombre al final del vagón, sentía una presión en el pecho, una ansiedad que se transformaba en pánico. Decidió cambiar de asiento, acercarse a la puerta para poder salir en la próxima estación, pero cuando intentó levantarse, su cuerpo se paralizó. Una fuerza invisible la mantenía clavada en su lugar. Fue entonces cuando las luces del vagón se apagaron por completo, sumiéndola en una oscuridad absoluta. En esa oscuridad, los murmullos guturales se hicieron más claros. Ya no eran simples ruidos, sino voces, voces que susurraban su nombre. Sofía. Sofía. El sonido provenía de todas partes, como si las paredes del vagón estuvieran impregnadas de almas atrapadas que clamaban por liberarse. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Intentó gritar, pero su voz no salió, era como si el aire mismo se hubiera congelado en su garganta. Las luces volvieron a encenderse de golpe, pero el vagón había cambiado. Las paredes metálicas y limpias estaban ahora cubiertas de una sustancia oscura y viscosa que goteaba lentamente hacia el suelo. Los asientos, antes de plástico, estaban rasgados, con relleno saliendo por los cortes como si algo los hubiera destrozado con furia. El tren se había convertido en una entidad viva, respirando, latiendo a su alrededor. El hombre con el sombrero se levantó, y Sofía pudo ver su rostro por primera vez. Sus ojos eran pozos de oscuridad, vacíos de cualquier emoción humana. Sus labios se movieron, pero la voz que emergió no pertenecía a ningún ser vivo. Era un sonido hueco, como si el aire mismo estuviera siendo rasgado. ¿Te gustaría saber dónde vas? La voz resonó en su mente, no en sus oídos. Sofía intentó responder, pero su lengua se pegó al paladar, incapaz de emitir sonido alguno.
El hombre se acercó lentamente, cada paso resonando como un eco profundo en el vagón desierto. Mientras avanzaba, las sombras en las paredes parecían cobrar vida, estirándose hacia ella con dedos largos y retorcidos. La oscuridad detrás de él se solidificó, tomando formas que se deslizaban por el suelo y las paredes, criaturas que solo podían haber surgido de las peores pesadillas. Desesperada, Sofía se levantó de un salto, rompiendo la parálisis que la mantenía atada al asiento, y corrió hacia la puerta del vagón. La golpeó con todas sus fuerzas, pero no se movió. Las sombras la rodearon, tocando su piel con un frío tan intenso que quemaba. Sentía como la vida se le escapaba, cada vez más debilitada por la presencia de esos seres que la acechaban desde las profundidades del tren. Finalmente, el tren se detuvo abruptamente. Las puertas se abrieron con un chirrido que parecía un grito de dolor, y una espesa niebla gris entró al vagón. Sofía fue empujada hacia afuera por una fuerza que no podía ver ni resistir. Cayó al suelo de una estación que no reconocía, sumida en una oscuridad aún más densa que la del vagón. Al levantarse, notó que el suelo era de piedra antigua, cubierta de musgo y humedad. Estaba sola, o al menos eso pensaba al principio. La estación estaba repleta de figuras fantasmales, sombras de personas que una vez fueron, pero que ahora vagaban sin rumbo. Sus rostros estaban borrosos, como si hubieran sido borrados de la existencia, y sus cuerpos apenas eran más que siluetas nebulosas. Mientras caminaba por los andenes, escuchó susurros en un idioma antiguo y desconocido, palabras cargadas de desesperación y sufrimiento. Sofía intentó encontrar una salida, pero cada pasillo al que entraba la devolvía al mismo lugar, como si la estación jugara con su mente. Los relojes en las paredes marcaban una hora diferente cada vez que los miraba, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado en ese lugar. La desesperación comenzó a consumirla, el terror era tan intenso que sentía que su cordura se desmoronaba. En un rincón oscuro, encontró un cartel con un símbolo extraño, parecido a un círculo incompleto rodeado de runas que no podía entender. Sentía que la observaba, que se alimentaba de su miedo. Entonces, el tren que la había traído apareció de nuevo, pero esta vez estaba vacío, sin el hombre del sombrero. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien la acechaba desde las sombras era innegable. Sofía se subió al tren, sin otra opción, esperando que la llevara a algún lugar, a cualquier lugar que no fuera esa estación maldita. El tren comenzó a moverse, y las luces del vagón se apagaron una vez más. Esta vez, la oscuridad no se limitó al vagón, era como si el tren se hubiera sumergido en un abismo sin fondo, donde la luz no podía penetrar. El viaje continuó en esa negrura total, el tiempo se convirtió en una noción irrelevante. No había estaciones, no había ruidos, solo el silencio sepulcral del tren y la sensación de que el espacio se estiraba interminablemente. Sofía se acurrucó en su asiento, sintiendo como su mente se fragmentaba en la vasta oscuridad. El tren, un monstruo metálico que navegaba por un reino de sombras, era ahora su prisión. De repente, el tren se detuvo de nuevo, y las puertas se abrieron. Frente a ella, había un túnel oscuro que parecía no tener fin. Algo la empujó fuera del tren, y cuando sus pies tocaron el suelo del túnel, el tren desapareció en la oscuridad, dejando a Sofía sola. Las paredes del túnel estaban cubiertas de extrañas inscripciones que brillaban con una luz tenue, pero a medida que las miraba, su visión comenzó a distorsionarse, como si estuviera al borde de un colapso mental. Caminó por el túnel, con el miedo atenazando su corazón. Escuchaba pasos detrás de ella, pero cuando se giraba, no había nadie. Las paredes parecían moverse, como si respiraran, y las inscripciones pulsaban con vida propia. Las voces que antes escuchaba en el vagón regresaron, pero ahora eran más claras, susurrando secretos prohibidos, llenos de una maldad antigua. Finalmente, llegó a una bifurcación en el túnel. Dos caminos se abrían ante ella, uno hacia la derecha, donde una luz pálida y enfermiza brillaba a lo lejos, y otro hacia la izquierda, envuelto en una oscuridad tan profunda que parecía devorar todo lo que se acercaba. Sin saber qué hacer, Sofía eligió el camino hacia la luz, esperando encontrar una salida. Pero con cada paso que dio, la luz parecía alejarse más y más, como un espejismo que se desvanecía cada vez que creía acercarse.
El suelo bajo sus pies comenzó a volverse pegajoso, como si caminara sobre una superficie que se disolvía lentamente en una masa viscosa. Un hedor pútrido llenó el aire, haciendo que Sofía sintiera náuseas. Los susurros en su cabeza se intensificaron, convirtiéndose en gritos estridentes que resonaban en su mente, cada vez más desesperados y frenéticos. De repente, Sofía sintió una mano helada sobre su hombro. Se giró de inmediato, pero no había nadie allí. Un sudor frío recorrió su espalda y empezó a caminar más rápido, casi corriendo, mientras el pánico la consumía. Los pasillos se cerraban a su alrededor, retorciéndose y deformándose como si el metro estuviera vivo, atrapándola en un laberinto sin fin. Sofía se encontró en una gran cámara subterránea, con techos altos y paredes cubiertas de musgo y raíces retorcidas que parecían surgir de las entrañas de la tierra misma. En el centro de la cámara, un enorme agujero se abría en el suelo, rodeado de las mismas inscripciones luminosas que había visto antes. La luz pálida que había seguido emanaba de ese agujero, pero ahora parecía más una trampa que una salida. Mientras se acercaba con cautela al borde del agujero, una figura emergió de las sombras. Era el hombre del sombrero, pero su rostro había cambiado, estaba desfigurado, su piel parecía derretirse, y en lugar de ojos, tenía dos huecos oscuros que brillaban con una luz infernal. Cuando habló, su voz sonaba como el crujir de huesos secos. Has llegado al final, Sofía. No hay retorno desde aquí. Este es el lugar donde las almas perdidas encuentran su fin eterno. Sofía retrocedió, pero una fuerza invisible la empujó hacia adelante, obligándola a mirar dentro del agujero. Allí, vio imágenes aterradoras, sombras que se retorcían en agonía, rostros contorsionados por el dolor, gritos de horror que llenaban el aire, pero que solo ella podía escuchar. Era un abismo sin fondo, una puerta al infierno mismo, y estaba abierta para recibirla. El hombre avanzó hacia ella, sus brazos estirados como garras listas para atraparla. Sofía, llena de terror, se dio cuenta de que este era su fin. No había escapatoria. Pero en un último acto de desesperación, recordó un consejo que su abuela le había dado cuando era niña: cuando el miedo te paralice, recuerda quién eres y lucha con todas tus fuerzas. Sofía cerró los ojos y gritó con todas sus fuerzas, un grito que resonó en la cámara y reverberó en los túneles. El suelo bajo ella comenzó a temblar, y las inscripciones luminosas parpadearon antes de apagarse completamente. La luz del agujero se extinguió, y el hombre con el sombrero se detuvo, su cuerpo empezando a desintegrarse en la oscuridad. El temblor creció en intensidad, como si la misma tierra estuviera reaccionando al grito de Sofía. El hombre se desvaneció por completo, convertido en polvo que fue arrastrado por un viento súbito que emergió del agujero. Las raíces en las paredes se contrajeron y se rompieron, liberando una oleada de aire fresco que llenó la cámara. De repente, todo se quedó en silencio. La oscuridad del agujero se dispersó, y Sofía se encontró de pie en un túnel normal del metro, el mismo en el que había entrado al principio. Las luces eran tenues, pero constantes, y el aire olía a moho y tierra, no a podredumbre y muerte. Caminó lentamente, con las piernas temblando, hacia lo que parecía ser una salida. La escalera mecánica funcionaba, y al subir, sintió una creciente sensación de alivio. Al llegar a la superficie, la fresca brisa nocturna la envolvió, y el sonido de la lluvia la trajo de vuelta a la realidad. Sofía salió del metro, empapada por la lluvia, pero viva. Las calles estaban vacías, como si la ciudad hubiera estado esperando su regreso. El reloj de una tienda cercana marcaba las 3:33 de la madrugada, aunque para ella, parecía que habían pasado siglos desde que bajó al metro. Sin embargo, mientras caminaba hacia su casa, no pudo evitar mirar hacia atrás. En la entrada del metro, vio una figura que la observaba desde las sombras. El sombrero de ala ancha era inconfundible. Con un último vistazo, Sofía corrió, sin detenerse, hasta llegar a su apartamento. Las semanas siguientes fueron un torbellino de miedo y paranoia. Sofía evitaba a toda costa el metro, incluso cuando el trabajo la llamaba, optando por taxis y autobuses. Pero en cada esquina, en cada sombra, sentía la presencia de aquella figura acechándola.
por las noches, tenía pesadillas en las que el metro se convertía en un laberinto interminable y el hombre con el sombrero la perseguía sin descanso. Finalmente, incapaz de soportar más, Sofía decidió dejar la ciudad. Empacó lo esencial y abordó un autobús hacia un pequeño pueblo en el que una vez había pasado unas vacaciones con su familia. Estaba segura de que, alejándose de la Ciudad de México, se libraría de la maldición que la perseguía. El pueblo era tranquilo, con calles empedradas y casas coloniales. Sofía alquiló una pequeña cabaña en las afueras, rodeada de árboles y con una vista al río. Durante los primeros días, la paz que tanto había anhelado parecía haberse establecido en su vida. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes y comenzó a sentir que, tal vez, todo había sido solo una alucinación, un producto de su mente estresada. Pero una noche, mientras dormía, escuchó un sonido familiar. Era un chirrido metálico, como el de las puertas del metro abriéndose. Se levantó de un salto, el corazón latiendo a 1000 por hora, y miró por la ventana. En la oscuridad de la noche, a lo lejos, vio una luz parpadeante. Era imposible, pensó, pero cuando el sonido se repitió, sintió el pánico apoderarse de ella. Sofía salió de la cabaña, siguiendo la luz y el sonido, como si algo la llamara. Al llegar al borde del río, se detuvo en seco. Allí, entre los árboles, vio un túnel de metro que no debería existir, una entrada oscura y ominosa con las puertas abiertas, invitándola a entrar. El hombre con el sombrero estaba allí, en la entrada, esperándola. Esta vez, su rostro era claro, y en él vio el reflejo de todas sus pesadillas, de todos los horrores que había vivido. Sofía supo, en ese instante, que no había escapatoria. El metro la había encontrado, y esta vez, no la dejaría ir. Sin opción, Sofía dio un paso hacia el túnel. Y las puertas se cerraron detrás de ella con un crujido final, y la oscuridad la envolvió por completo. El chirrido del tren comenzando a moverse fue lo último que escuchó antes de que todo se desvaneciera en la negrura. Dicen que, en ese pueblo, en noches sin luna, algunos han visto una luz parpadeante en el bosque y han escuchado un lejano chirrido metálico, como si un tren fantasma viajara por las profundidades de la tierra, llevando consigo a las almas perdidas que alguna vez intentaron escapar de él. Y si te acercas lo suficiente, algunos aseguran que puedes escuchar un susurro en la brisa, el nombre de Sofía, llamándote, pidiéndote que no cometas el mismo error que ella.